Hola iglesia querida, aquí estamos para seguir nuestro estudio sobre la guerra espiritual. Y hoy por la tercera vez vamos a estar estudiando profundamente los ataques que uno puede en su caminada con Cristo sufrir directamente de nuestro archienemigo Satanás y de sus demonios. En nuestra última comunicación con usted, nosotros hablamos ya de la origen de Satanás y sus demonios, hablamos sobre la actividad de ellos, de cómo Satán originó el pecado, cómo él se opone a toda la obra de Dios en la tierra y cómo todavía ellos son seres limitados. Dios ha dado para nosotros la potestad de resistirles y ellos huyen de nosotros cuando así lo hacemos en el poder de Dios. Los demonios, Satán, no pueden prever el futuro. Los demonios y Satán no pueden ver lo que piensa usted, lo que piensa uno. A ellos no pertenece este tipo de potestad. Nosotros vimos también que en el Antiguo Testamento, donde la palabra en sí, demonio, no aparece muchas veces y no tenemos ejemplos de expulsión de demonios, exorcización de demonios, nosotros vemos claramente que Dios es el único Señor y que toda búsqueda por ídolos, por imágenes y por cosas que como que se valoran en el corazón y se piden favores como si fueran dioses. Claramente la palabra de Dios nos enseña a huir de estas prácticas porque está esta persona como que pidiendo a demonios y más temprano o más tarde él va a herir profundamente a esa persona con prácticas de autodestructividad, con inmoralidad, con toda suerte de extremas situaciones de peligro sobre esta vida. Nosotros hemos visto estas situaciones y vimos también que el Señor Jesús vino para destrozar, destruir las obras de Satán y que esta misma obra ahora ejercida por el Espíritu Santo que se quedó en la tierra sustituyendo a nuestro Señor Jesús, que hoy está físicamente en la presencia del Padre a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Nosotros vemos que el Espíritu Santo otorgó, cedió, Él da a nosotros el poder, la potestad para que sigamos con las obras del Señor Jesús. Bien, iniciamos hoy una nueva lección y mi primera pregunta es, el primer asunto que vamos a desarrollar es, ¿estarían los demonios hoy hoy día, todavía activos en el mundo? Bien, hermanos, debemos lembrar que estamos todavía en la época de la nueva alianza iniciada por el Señor Jesús y nada se cambió desde este punto de vista, solo que el gran ministro de la obra de Dios para nosotros no es el Señor Jesús, físicamente la segunda persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo que está con nosotros. Mira, la secularización quiere decir las ideas que excluyen a Dios de la existencia del hombre, las ideas de los ateos, ellas como que quieren inducir al hombre, ya vimos esto muy profundamente, inducir a usted, a mí, a pensar que todo lo que existe es solo lo que nuestros cinco sentidos pueden captar. Si yo veo, si yo oigo, si yo siento como, entonces esto existe, de otra manera no. Esto es de una gran necedad, esto no es verdad. Y en realidad algunos teólogos, llamados teólogos, como que este alemán Rudolf Bultmann, un estudioso del Nuevo Testamento, han sido en realidad lobos en piel de corderos, personas que mutilan la palabra de Dios y que quieren decir que nada de esta cosa del mundo espiritual, demonios y ángeles existen.
y que nosotros deberíamos banir de nuestra lenguaje eso porque es ofensivo. Hablar de Satán puede ofender a una persona inteligente, dice Bultmann. No se debe hacer, se debe predicar un evangelio más suave, más dulce para atraer a las personas. Bien, no hay suavidad y no hay dulzor cuando uno niega la palabra de Dios, que es equivalente a llamar a Dios un mentiroso, porque Él nos dice en su palabra lo que debemos creer que es la verdad. Bien, si uno quiere una explicación para esto, es que las escrituras clasifican a los incrédulos como ciegos espiritualmente delante de la verdadera realidad. Ellos son ciegos. La palabra del Señor nos dice que su palabra es locura. ¿Para qué? Para los que se pierden. Para, pero para los que se salvan es, a saber, nosotros, es la potencia de Dios. Y el Señor dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él llama locura, pero en eso que ven como locura, una necedad, en realidad Dios es el sostenedor y Dios garantiza su palabra. Y Él sigue diciendo que si nuestro evangelio está aún encubierto a alguna persona, después de oírla, en realidad entre los que se pierden está encubierto. Esa persona rechaza recibir la fe en el Señor Jesús, y esta persona no tiene noción, o tiene noción, pero no quiere desviarse de la maldad y sigue en el camino que va a llevarla inexorablemente a la perdición eterna. Y el Señor nos dice que el Dios de este siglo, Satán, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Dios. Hermanos, no hay ninguna razón, la Biblia no nos da ninguna razón para pensar que hoy día existe menos actividad demoníaca en el mundo do que había en los tiempos en que leemos en el Nuevo Testamento. Bien, habrá alguna característica que distingue, que hace clara que la actividad demoníaca es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Bien, la primera cosa que antes de le dar los señales, los síntomas de lo que es una manifestación demoníaca, yo quiero decir algo que es muy importante para nuestro equilibrio. El mal y el pecado ven en parte, pero no totalmente, de Satán y sus demonios. Mira, déjame dar un ejemplo para ustedes. La última vez que estuvimos juntos, yo dije sobre un periodo muy peculiar en la historia, está bien descrito en Apocalipsis capítulo 20, que Satán va a ser preso en corrientes y va a ser echado al abismo durante un periodo de 1000 años. Y durante ese periodo de 1000 años, que se sigue a la segunda venida de Jesús, Jesús estará reinando supremo sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el mundo y todo, y va a haber una grande paz en el mundo. No es el final, pero va a haber una grande paz en el mundo. Bien, lo que sucede al final de este periodo es que Satán es suelto. ¿Sabe qué ocurre, hermanos? Él sale para engañar personas del mundo. Uno va a decir, no, todos conocieron la bondad del Señor Jesús, la perfección del reino de Cristo. Jamás darán oído a Satán. Pero sorpréndanse, hermanos, muchos darán oídos a Satán. Muchos se van a aliar a él y van a formar un ejército para atacar a Jesús en su reino. Y serán naturalmente destrozados y serán echados en el lago de fuego e infierno junto con Satán y sus ángeles. Pero miren qué cosa, estas personas uno no puede responsabilizar a Satán, por más malo que sea, por haber corrompido a esas personas durante el periodo del milenio. Esta es la maldad por la cual el hombre hace las opciones, mismo Cristo estando visiblemente entre ellos. Muchos cuidados, Satán siempre va a nos hacer pensar
que somos víctimas de él, pero el Señor nos enseña en su palabra vastamente sobre buscarmos su gracia para nos librarmos de los pecados que nos asedian. Hemos visto esto también. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba exhortando a la iglesia en Corinto sobre las divisiones, las contiendas entre los hermanos, él no dice nada sobre reprender, expulsar el espíritu de división. No, él enseña a los hermanos para que sean unidos, buscar la gracia, para que tengan la misma disposición mental y trabajen en un mismo parecer. Cuando él habla sobre la inmoralidad en la iglesia, sobre el espíritu de incesto, de adulterio, él nos dice, vamos a expulsar el demonio del incesto, adulterio. No, él exhorta a los creyentes a demostrar indignación, repulsa por ese pecado y para ejercer en disciplina en la iglesia hasta que el culpable se arrepiente. En otra situación, cuando creyentes en esta misma iglesia de Corintios se levantaban uno contra el otro en disputa, en litigios, en prueba de sus egoísmos, él no dice, vamos a reprender el espíritu de egoísmo. No, ellos lo llaman para que se arrepientan y con la gracia de Dios, se dispongan a abrir manos de sus intereses egoístas en favor de beneficiar a los hermanos. Más, a esta misma iglesia, cuando Pablo percibe que hay un espíritu de desorden, de glutonaria, de egoísmo, nadie esperaba por nadie para comer en la cena del Señor, Pablo no dice, vamos a expulsar ese demonio, no, él dice, ustedes hermanos, esperen unos por los otros, sean disciplinados, busquen la disciplina del Señor que viene a través de una vida llena de su gracia. Con respecto a la prédica del Evangelio, muchas veces el Evangelio combatido en el mundo, Pablo nos dice, vamos a expulsar los demonios que están en el mundo para que el Evangelio pueda ser predicado. No, Él nos llama para sermos en el poder de Dios, con el poder de Dios, testigos del Señor por a donde quiera que nosotros podamos estar y llevar su palabra con nuestros amigos, con nuestros parientes y todos con los cuales convivimos. Bien, los cristianos, la grande énfasis del Evangelio, hermanos, es que los cristianos deben se ocupar de predicar la palabra de Dios, de bautizar a los nuevos discípulos y buscar la gracia del Señor que nos da el poder para entonces santificar nuestras vidas. Y si en el proceso surge claramente la oposición demoníaca o el propio Dios nos revela que existe oposición demoníaca, los cristianos deben orar y luchar según el poder de Dios y según la palabra. Y sobre esto vamos a hablar enseguida. También el Señor nos dice que nuestras armas son poderosas. Nuestra milicia no son carnales meramente, pero son poderosas para destrucción de las fortalezas que Satán puede erguir contra el pueblo de Dios. Por eso Él nos dice, fortalezcanse en el Señor, hermanos míos, fortalezcan en la potencia de su fortaleza. Y sobre esto debemos seguir hablando. De esta manera, hermanos, debemos concentrar todo nuestro esfuerzo con el objetivo de crecernos en la fe, pedir a Él, a Dios que nos dé gracia y nos hacer seguirnos en santidad cada día, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y por su gracia cargándola y sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad en obedecer al Señor y no desarrollar una religión de magia a donde Satán es el culpable por todo que hago, por todo el rasgo es Satán, que dice, oh no, este es Satán. No, 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 hermanos. Muchas veces caímos, tropezamos en muchas cosas y debemos llevar al Señor la confesión de nuestro pecado para que Él nos purifique de todo el pecado y nos dé la fuerza para que no caigamos. Necesitamos estar alerta contra el enemigo, porque las palabras del Señor nos enseñan que con este engaño de que todo es Satán, o con el engaño también que nada es Satán, perciben, los dos
desequilibrios de la verdad, nosotros tenemos que saber, hay acción de Satán, sí, pero nuestro corazón es tentable. Nosotros podemos estar expuestos a errores y los que ignoran esto, hermanos, se queda una presa muy fácil para Satán y muchas veces los demonios los enseñan de tal manera que ellos llegan a abandonar la fe. Como dice la palabra del Señor, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Por tanto, hermanos, dice el Señor en su santa palabra, no echen fuera su confianza. Lleguémonos a Él con corazón verdadero, con certidumbre de fe. Mantengamos firmes la profesión de fe sin fluctuar. Se nos enfría la fe, pidamos al Señor, Señor, renueva mi fe, porque si seguimos, hermanos, si no creemos el poder de Dios y si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el Señor nos dice que es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero este no es el plan que el Señor tiene para nosotros. Él nos exhorta a no perdernos nuestra confianza en el Señor, porque esto tendrá una grande remuneración de galardón, porque la paciencia es necesaria, sabiendo que nosotros no somos los que se apartan de la fe, pero que seguimos sabiendo que el Señor es fiel para nos recompensar a la perseverancia en su palabra. Hermanos, nosotros hemos visto que nosotros entonces no debemos dar lugar al diablo, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas y debemos clamar por socorro a nuestro Dios siempre que nos falta la fuerza para resistir. Todos nosotros, hermanos, tenemos nuestras áreas de más debilidad, de mayor debilidad, y el Señor se compadece de nuestra debilidad y nos llama, hermanos, hijos míos, vengan, busquen misericordia y busquen gracia de mi parte para que puedan resistir. En esos minutos finales, hermanos, yo quería abordar un otro asunto respecto de estas situaciones crónicas donde se nota la persistencia de ciertos pecados en la vida del cristiano. Una persona que es siempre perseguida por la misma forma de caída, la misma tentación en que cae siempre. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuáles serían las razones? Primeramente, hermanos, la palabra nos dice que algunas veces la persona es insensible y no lleva a serio este pecado y permanece en él y sufre las consecuencias en su propia vida y hace que la vida de sus familiares, de la iglesia, de la sociedad y en su propia salud muchas veces sufran también. Son pecados que a veces son relegados como si fueran prácticas naturales. Hay familias que piensan, mentir, no hay problema, todos mienten. Ser violento en palabras, no hay problema, eso demuestra que usted es macho. Otros dicen, bien, hay que comer mucho. Claro, la comida está buena, vamos nos echar en la gula, en la bebida, en la borrachez y otras cosas más. Esto es verdad, hay tradiciones de países, tradiciones de ciertas normalidades. No, la programación empieza a las 8. Vamos a empezar a llegar a las 8:20. Hermanos, estamos rodeados por formas tan falsas, con formas tan pecaminosas de ser, y nosotros debemos saber, ya no somos brasileños, nicaragüenses, venezolanos, portugueses, chilenos o lo que sea, americanos. No, ahora somos ciudadanos del reino de Dios y debemos buscar en la palabra de Él lo que Él nos dice
que es la forma de caminar que agrada a nuestro Dios. Mira, que dice la palabra del Señor en una situación de estas, que había en la carta de Tito, Pablo escribiendo a los habitantes de la isla de Creta. Él dice que en esta isla era común y aceptable ser mentirosos, violentos y personas perezosas. Uno que era todo esto, así como se había una aceptación general en la sociedad y no se condenaba como pecado. Pero el Espíritu Santo de Dios nos hace saber que estas cosas mutilan, que estas cosas son destructivas contra nuestras vidas, la vida de otros, nuestra familia, en la sociedad. Y de esta forma el Señor nos quiere llamar al arrepentimiento y pedirnos a Él que su gracia nos ayude a superar estas maldades. Una otra pregunta, pero Pastor Nery, ¿puede haber una influencia demoníaca contribuyendo para esta tendencia pecaminosa? Por cierto que sí, por cierto que sí. Hay un ruido aquí, hermanos, creo que hubo una caída temporaria de la electricidad porque el día está de tempestades hoy, pero no se dejen perturbar por el ruido, por favor. Y quiero decir para usted, muchas veces hay una influencia demoníaca que debemos reconocer. Por ejemplo, existen cristianos que han pasado tiempos intentando dominar un espíritu de ser mucho airados. Otros luchan contra un sentimiento depresivo que siempre está presente. Otros tienen una disposición de espíritu rebelde a todo tipo de autoridad. A otros le faltan el autocontrol en el comer. En otros la pereza. En otros la lascivia, la codicia de los ojos. Y en otros la envidia. En otros la posibilidad de que ellos sean muy duros, ásperos con otras personas, al invés de dulces, como nos enseña la palabra de Dios. Y estas personas muchas veces simplemente no se ven en la condición de librarse de todo esto. Hermanos, en la duda debemos buscar al Señor Jesús y buscar de Él que Él nos libre de alguna forma de opresión del enemigo sobre nuestra vida. Hermanos, hay situaciones en que muchas veces yo tengo una tendencia fuerte de tornarme airado con algunas cosas. Tengo que pedir a Dios que me dé de su espíritu de vigilancia y que yo oiga a mi esposa querida, me oiga los hermanos que caminan conmigo, se lo sé, esto no está bueno, y que yo me someta en humildad y lleve al Señor. Y esta es una buena manera de mantenernos Satán lejos de nuestra vida, porque el Señor nos da la fuerza conforme su palabra. Bien, una pregunta. ¿Un cristiano será que puede ser poseído por demonios? ¿Un cristiano puede ser dominado por un demonio, como aquella historia del hombre que tenía el demonio, el Geraseno, que andaba en medio de las tumbas y que rosnando como un animal, herindo su cuerpo, y cuando le ponían en cadenas rompía todo, andaba en una situación, el propio Satán dominando su existencia. Esto no puede, hermanos, ocurrir en la vida de un cristiano. No es una posibilidad. El Señor nos dice en su palabra santa que a Él que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Dice el Señor de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mis manos. Yo y el Padre somos uno. Y más, la palabra del Señor dice que somos guardados por el que nació de Dios, el Señor Jesucristo, y el maligno no nos toca. Y más, la palabra del Señor nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros,
porque no estamos más debajo de la ley, pero por debajo de la gracia del Señor. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo el pecado. La consideración final es, entonces, pero un cristiano puede sufrir de opresión por los demonios. Por cierto que sí. El propio Señor Jesús fue tentado y fue oprimido por Satán, que quería destrozar su ministerio como el Mesías. Sí, él sabe hacer esta forma de opresión, pero el Señor lo venció por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra. Quiero contar para usted, Pablo, un santo hombre de Dios, gran misionario. Él fue muy bravo con Juan Marcos, porque el joven se había acobardado durante su primer viaje misionario. Pero Bernabé, un hombre tan dulce, se puso cara a cara con Pablo. Vamos a dar al muchacho una nueva oportunidad. Pero Pablo siguió bravo. No, hasta el punto que se rompió la pareja de misioneros. Pablo fue para un canto, Bernabé para otro, llevando Juan Marcos con él. ¿Sabe qué ocurrió, hermanos? Los años pasaron y Pablo, el bravo, se torna más manso. Cuando él escribe la palabra del Señor en Colosenses, él dice, mi compañero de prisión, Aristarco, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que está aquí conmigo también. Estaba allá Marcos. Bernabé, en su paciencia, dando lugar al Espíritu, fue mucho más excelente do que el gran apóstol Pablo, que estaba bajo una influencia mala, porque esta violencia, esta forma de tratar exasperada, no es obra del Espíritu, sí, sino de la carne. Y él sigue mencionando a Marcos en su carta a Filemón, llamándolo mi cooperador. Y al final de su vida, cuando escribe su última carta, él dice, toma a Marcos, a Timoteo está escribiendo, toma a Marcos y tráelo contigo para verme, porque me es muy útil al ministerio. Pablo reconoce, gracias a Dios, y nos enseña que esto es lo que se debe hacer. Cuando uno no tiene certeza sobre cómo actuar, se debe dar gracia o dar ley. Hermanos, si usted piensa que puede cometer un error, es mejor que cometa un error dando exceso de gracia y no de legalismo. Esto que nos enseña la palabra del Señor. Pablo, en cuanto a sus opresiones, él dice que en mí mismo descubrí que no habita bien ninguno. Soy un hombre miserable, dependo de la justificación de Cristo Jesús. Él dice, fue-me dado una espina, un aguijón en mi carne por Satanás para que yo no me enalteza, porque cuando soy flaco entonces soy poderoso. Pedro de la misma manera también fue oprimido por el enemigo, se acobardó delante de los judíos que vinieron a ver la reunión de la iglesia en Antioquía. Pedro se acobardó como había se acobardado cuando estaba en los últimos minutos de vida de Jesús. Y Timoteo, de igual manera, se enfrió en la fe y es exhortado por Pablo a mantenerse firme en su espíritu de moderación, que se pudiera una vez más prender la lámpara del Evangelio buscando la fuerza que hay en el Señor Jesús. Todos nosotros, hermanos, podemos en hechos ser oprimidos, y yo di algunos opresos, y yo di algunos ejemplos para usted de cómo esto ocurrió con siervos del Señor que figuran en las páginas del Señor, en la página de la Biblia. Por eso que dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Allegaos a Dios y él se alegrará, allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Sed sobrios, hermanos, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones, estas mismas opresiones, sean cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que os ha llamado para su eterna gloria en Cristo Jesús, después de hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione conforme su gracia, lo corrobore y establezca. Así, hermanos, que debemos entonces saber que la medicina es siempre la misma, como fue para Pablo, como fue para Pedro, como fue para Timoteo, como fue para mí, para mi esposa, para quien sea, siempre. Si llegamos al punto de creer, yo estoy aquí expuesto a una fuerza que es más grande que la mía. Es acercarse del Señor que nos enseña a reprender, resistir al demonio, hablar. Sí, yo no tengo parte ninguna contigo. Mi corazón pertenece al Señor Jesús. Señor, socórreme. Aparte de mí este león que me quiere devorar. Y el Señor nos enseña que mismo que suframos por algún corto tiempo, Él mismo toma acción y el enemigo será puesto para huir de nosotros. Bien, nosotros vamos a seguir en la próxima semana buscando entonces cómo reconocer que estamos delante de influencias demoníacas, los diagnósticos, cómo hacerlos, los señales y síntomas de una persona que está exhibiendo una clara acción de Satán en su vida. Que Dios los bendiga a todos en el amor de Jesús, Pastor Neri.